Rafa Rius, buenos días. Buenos días, Manolo y nuestra audiencia. A ver, ¿por dónde empezamos? Por el principio. Bien. El sistema bicameral y la ley de amnistía. ¿Qué le pasa a la ley de amnistía? Pues que el pasado martes el Senado rechazó la aprobación de la ley de amnistía, Sí, propuesta por el Ejecutivo del señor Sánchez. Estaba más que previsto, anunciado. Sí, totalmente. Todo según lo esperado y todo según lo marcado en el guión. Pues cuenta. Entonces, pues quería hacer una pequeña reflexión sobre el sistema bicameral que se llama, es decir, Senado y Congreso. Porque ahora la ley volverá al Congreso, donde también siguiendo el guión previsible será aprobada, si no hay alguna sorpresa mayúscula, dando fin a ese largo despropósito del tratamiento judicial que ha recibido el Procés, en el que una mala estrategia hacia la independencia por parte de los partidos que la buscaban había llegado a hacer considerar por parte de cierta judicatura, eso sí, jaleada por un coro de partidos de derechas junto con sus medios afines, había llegado a considerar a sus protagonistas como terroristas. Una decisión terrorista judicial que ha tenido que ser remendada in extremis por una ley de amnistía que aún ha generado más confusión y disputas de todo tipo. Así que, bueno, ahora, una vez calmadas las aguas, pues se plantea una vez más la utilidad del sistema bicameral, o lo que es lo mismo. ¿Para qué demonios sirve el Senado si en última instancia quien decide es el Congreso o la Cámara Baja? Por cierto, un pequeño paréntesis. ¿Por qué se llama Cámara Baja a la que es la que decide en última instancia y alta a la que no pinta nada? Porque en el Reino Unido tiene cierto sentido, ¿no? Como sabemos, la Cámara Alta es la Cámara de la Nobleza, la Cámara de los Lores. Ya sabemos que en el Reino Unido todavía quedan muchos vestigios feudales y medievales, ¿no? Y por lo tanto, bueno, que la Cámara Alta sea la Cámara de la alta sociedad de la nobleza, bien. Pero aquí en España, bueno, se supone que si existen dos cámaras en el legislativo es como garantía para que una controle los posibles desmanes de la otra. Pero si, como es el caso de España, el Senado no tiene capacidad de decisión, entonces ¿de qué sirve? Porque desde hace mucho se viene hablando de la conveniencia de transformar el Senado en una especie de cámara territorial de las autonomías y tal y cual y pascual. Sí. Y eso sería dotarlo de algún sentido, pero de momento parece que eso va para largo. Es un cementerio de elefantes, de viejas glorias, de gente que no le encuentran empleo y dice, bueno, pues vete allí y mientras tanto te pagamos un sueldo y tal y cual, pero no. Sí, pero eso a los sufridos ciudadanos nos cuesta una pasta. Eso es. Y si no sirve de nada, pues la verdad es que no sé yo. Es curioso, como curiosidad, en el mundo hay 110 países que tienen solo una cámara y 75 que tienen dos, es decir, bicamerales. Entre Sí. los que tienen una, pues hay países como Australia, Argentina, Bélgica, México, los Estados Unidos, el Reino Unido, que comentábamos hace un momento, la India, Brasil y Alemania. Todos estos tienen dos cámaras. Pero entre los que cuentan con una sola cámara hay países tan importantes como China, Nueva Zelanda, Dinamarca, nuestros vecinos, Portugal, que tiene una sola cámara, y nuestro querido Netanyahu, que también en Israel cuentan con una sola cámara. En fin, como decía hace un momento, la pregunta, y por eso os traía a colación, aprovechando que esta semana se ha rechazado la ley de amnistía en el Senado, que ha sido una pérdida de tiempo, porque cuando llegue al Congreso otra vez, es de suponer, si no pasa nada raro, que será aprobada. Entonces, la pregunta es la que tantas veces se ha planteado
en momentos así, ¿no? Y es decir, ¿qué es eso del Senado y para qué sirve? Y no hemos encontrado nunca respuesta más que suposiciones, No, y ahí sigue y seguirá, porque necesitan colocar a viejas glorias allí. Están todos los expresidentes, bueno, no sé si todos, pero casi todos por sí, o muchos de los expresidentes autonómicos, allí pasan el tiempo, porque son gente que quizás en la vida laboral, entre comillas, normal, no encuentren trabajo ni sepan hacer nada, y para no tenerlos sin sueldo y que pasen una jubilación, pues eso, de sí, pobre, con estrecheces, sí, sí. los mandan a que se sienten, van de vez en cuando o cuando hay sesiones y cobran su sueldo mensual y allí están. Hombre, vamos a ver, cuando nuestros padres de la Constitución del 78 inventaron esto del Senado, se supone que era porque al mismo tiempo habían inventado un engendro extraño, que era lo de las autonomías, Sí, que, como ya hemos comentado a veces, se queda a mitad de camino entre un Estado unitario y centralista, como es, por ejemplo, el caso de Francia, que más que regiones tiene departamentos, como sabemos, a mitad de camino entre eso y un Estado federal, como el caso de Alemania, por ejemplo, ¿no? mm, Entonces, las autonomías no son ni, como se dice popularmente, ni chicha ni limoná. Es decir, se quedan a mitad de camino de las dos cosas. Y era, como tantas veces han hecho con tantas cosas, un intento tan tímido de querer contentar a todo el mundo que se ha quedado, pues eso, a medias, y ni sirve como supuesto control de la Cámara Baja, es decir, del Congreso, porque ahora volverá otra vez y el Congreso es el que tiene la última palabra, ni sirve como Cámara de Representación Territorial de las autonomías, con lo cual sirve, más allá de lo que tú comentabas de cementerio de elefantes de las viejas glorias, la verdad es que sirve de poco. Pero bueno, simplemente era recordarlo una vez más, aprovechando que esta semana ha pasado el trámite de devolverla al Congreso. bien, pues a mí no se me ocurre nada que discutir sobre el Senado, que es un No, lugar. era un apunte breve y simplemente era por recordar eso, ¿no? Que aprovechando la efeméride de la devolución al Congreso de la ley de amnistía, pues recordar una vez más, ¿no? Que la gente empieza a plantearse cosas que ni siquiera, como las tenemos siempre ahí tan dadas por hecho, pues ni la gente ni siquiera nos lo planteamos, ¿no? Es decir, ¿qué es eso del Senado y para qué sirve? Pues bueno, aprovechando que por primera vez en mucho tiempo, como sabemos, el Senado tiene mayoría del Partido Popular, ha rechazado una ley del Congreso, pues que aprovechemos esa circunstancia para plantearnos una vez más de qué sirve el Congreso, ¿no? El Senado. República Democrática del Congo, conflicto sin fin. Pues vamos allá, sitúanos el Congo, dinos dónde está, un Sí, el poquito de Congo historia. es uno de los países africanos más históricos, porque recordamos que las colonias en el Congo, antiguamente se llamaba el Congo belga, Congo belga, porque era sí. la única colonia que tenía Bélgica en África y no pequeña, ¿no? Mm. Pues aprovechando que era uno de los países donde todavía no había, de África, de los cuales todavía no habíamos hablado, pues comentar un poco cómo está la situación, que está muy malita, está muy mal. He sacado la información de las fuentes más fiables que he podido encontrar, como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Amnistía Internacional y Le Monde Diplomatique, reuniendo informaciones de los tres medios y de algún otro que he podido sacar algún detalle. Pues vamos a hablar un poco de la República Democrática del Congo, también conocida como Congo Kinshasa o Congo del Este,
y que entre el año 71 y el final del siglo, bueno, el año 97 creo, es lo que se denominaba Zaire. Nos sonará lo del Zaire, Sí, que ahora ya es la República Democrática del Congo. Bueno, pues es uno de los 54 países que forman parte del continente africano. Su capital y ciudad más poblada es Kinshasa. Es un país que está muy poblado, tiene 100 millones de habitantes, aunque es un país grande, ocupa buena parte del centro del continente africano, tiene 2.350.000 kilómetros cuadrados. Por establecer comparaciones, recordemos que España, que no es un país pequeño, tiene medio millón. Es decir, que es 5 veces casi España. Forma parte del África francófona, porque como era belga, pues actualmente en el Congo se habla francés, y tiene un grave problema humanitario. Hay hasta 25 millones, es decir, una cuarta parte de su población, que están en una grave situación humanitaria y necesitan ayuda. A pesar de que, como tantas otras veces hemos comentado en otros países africanos, es un país muy rico en recursos. Por poner algunos ejemplos, los últimos datos que tenemos, por ejemplo, en 2019, fue el mayor productor mundial de cobalto. Recordemos que el cobalto es uno de los minerales radioactivos más importantes. También de otros materiales radioactivos, como el mayor productor mundial de tantalio, otros no tan radioactivos, como el cuarto productor mundial de cobre y el séptimo productor mundial de estaño. También tiene una importante producción de oro y, como digo, es un país muy rico en recursos y muy rico también en miserias humanas. Es decir, esa aparente contradicción, esa paradoja, es la misma que tantos otros países africanos, pero en este caso agravada porque, como digo, es un país muy extenso. ¿Tienes los límites? ¿Aún no los has dicho? ¿Los límites limita con? Limita pues, con todos los países africanos, con Tanzania, por el sur creo que llega hasta Sudáfrica, Mozambique, en fin. Por el norte limita casi con el Sahel, es decir, ocupa, digamos, la parte ecuatorial del centro de África, ¿no? Y el peor problema que tiene es, como decía en el titular, el que está en perpetuo y permanente conflicto armado. Según el último censo de estas organizaciones humanitarias, y no es un chiste, aunque lo parezca, hay hasta 132 grupos armados, aparte de las bandas de delincuencia común, ¿no? 132 grupos armados. Eso, según informes del Comité Internacional de la Cruz Roja en Goma, una de las más importantes ciudades del país. Así que la atomización del conflicto es tan grande que a la hora de sentarse a negociar unos posibles acuerdos de paz, pues no existen dos partes claras con quien se pueda negociar, porque claro, con 132 grupos armados, a ver con quién te sientas. Es decir, y a ver cómo pones de acuerdo a 132 grupos. Entonces, bueno, después de décadas de activismo diplomático y una larga serie de intentos de acuerdos nacionales y regionales, no ha habido nada que haya conseguido poner fin a un conflicto que en el estado actual proviene ya de finales del siglo pasado, del 97, en el que cayó el último presidente que pudiera tener tal nombre, es decir, consolidado, que se hizo bastante conocido en aquel momento, que era Mobutu Sese Seko. Sí. Mobutu, el presidente Mobutu, que fue bastante conocido. Y a partir de cuya caída se produjo una situación como digo, de conflicto permanente, armado,
que no ha dejado de agravarse con el paso de los años, ¿no? Así que un cuarto de siglo después, la República Democrática del Congo pues continúa mostrándose incapaz de evitar tanto las injerencias extranjeras, especialmente del Zaire y de Tanzania, de sus dos vecinos, como de lograr la estabilidad política o de poner fin a sus poblaciones, sobre todo en el este, continuamente masacradas y violentadas. En 2013 hubo un intento firmado por 11 estados vecinos, Sudáfrica, Angola, Ruanda, Burundi, el Congo, Brazzaville, Uganda, en fin, la República Centroafricana y algunos otros, Tanzania, que también es vecino, y Zambia, a los que incluso se sumaron Kenia y Sudán, y que, bueno, firmaron un acuerdo marco de paz, seguridad y cooperación, que queda el nombre muy bonito. Se llamó el Acuerdo Marco de Addis Abeba en Etiopía, porque fue ahí donde se firmó, y que se mantiene como referencia política y diplomática de toda la región africana de los Grandes Lagos, ¿no? Aunque, como digo, su efectividad práctica es bastante nula, porque la situación de los derechos humanos sigue siendo terrible. Los continuos ataques y a gran escala de los grupos armados, incluso de las fuerzas de seguridad congoleñas, que no sé por qué se llaman de seguridad, porque seguridad ofrecen poca, porque en demasiadas ocasiones lo paga la población civil, que entre unos y otros se agrava una crisis humanitaria en la que hay casi 7 millones de personas desplazadas y miles que han tenido incluso que huir del país, ¿no? Los grupos armados han matado a miles de civiles. Recordemos el conflicto entre Hutus y Tutsis. Bueno, pues eso fue muy llamativo en su momento, pero eso continúa, ¿no? Es decir, unos y otros continúan matando miles de civiles y las Fuerzas Armadas están continuamente llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales a todos aquellos que consideran enemigos o simplemente opositores a sus desmanes, ¿no? Miembros de la oposición, etcétera, ¿no? Y luego hay un aspecto muy característico y que es especialmente insufrible, que es la violencia sexual, que sigue estando muy extendida. Solo en el norte, la población de Kivu se informó de más de 38.000 casos de violaciones, repito, 38.000, según fuentes de la Cruz Roja, 38.000 violaciones durante el primer trimestre del año. Y por supuesto, aparte de las violaciones a mujeres, que es lo más grave, pues por supuesto, si eso se produce, pues qué decir de la libertad de expresión, de reunión, de asociación. Como decía, hay periodistas, miembros de la oposición, activistas de todo tipo, son objeto de detenciones arbitrarias y se enfrentan a juicios sin ningún tipo de garantías, ¿no? Hay otro aspecto también absolutamente deleznable, que es que hay proyectos mineros encabezados por empresas extranjeras, sobre todo en la provincia de Lualaba, que están dedicándose a desalojar, al desalojo forzoso de viviendas y, por tanto, a la privación de los medios de vida de miles de personas. Es decir, si tienen que hacer una mina, pues tiren a toda la gente que hay en la zona y los pueblos indígenas son desalojados de sus lugares ancestrales de hábitat, ¿no? Curiosamente, el gobierno, la excusa que da, paradójicamente, es que eso lo hacen en nombre de la conservación de la naturaleza. Es decir, que, bueno, por supuesto, no hay ni que decir que tiene otras consecuencias colaterales, que se llama, pero que no son colaterales, son fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la educación de los niños y niñas, que por supuesto es muy difícil
y prácticamente en muchos casos inexistente. Y otro aspecto totalmente terrible son las prisiones. Con tantos enemigos y tantos conflictos, las prisiones tienen una grave saturación y las condiciones de vida de las personas reclusas son en general desoladoras. Y por supuesto no se han observado ningún avance digno de mención a la hora de rendir cuentas. La justicia para las víctimas de crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos, pues siguen totalmente las víctimas ignoradas y los asesinos impunes. Bueno, como decía, los grupos armados continúan activos en estos momentos, sobre todo en las provincias del norte, en Ituri, en Kivu y incluso en el este del país. Están enfrentados en Ruanda. El ejército de Ruanda, se habla mucho de la invasión de Ucrania por Rusia, pero la invasión de la República Democrática del Congo, lo democrática por supuesto es entre muchos paréntesis, por parte de Ruanda, bueno, pues Ruanda ha ocupado una buena parte del territorio del Congo, pero de eso ni se habla, vamos, ni aparece en la prensa habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues las últimas noticias es que a partir de este pasado mes de marzo después de unos meses de una relativa calma en los frentes, pues a partir del mes de marzo de este año se han reactivado la lucha y continúan los frentes totalmente activos, ¿no? Por si faltara algo, el actual presidente, presidente de un estado fallido en realidad, Félix Tshisekedi, ha declarado el estado de sitio, que es una forma de ley marcial, en principio en vigor en las provincias que comentaba, ¿no? en Ituri y Kivu. Pero aunque ha prometido que en cuanto pueda se atenuará, bueno, pues la verdad es que sobre todo después de las elecciones generales de diciembre pasado, del 23, después de ser denunciadas por los observadores internacionales como totalmente fraudulentas, las autoridades intensificaron su represión contra todas las voces discrepantes y por lo tanto, bueno, pues en estos momentos la población carece totalmente de derechos y ni que decir tiene que de la misma manera la mayor parte de población no tiene acceso a una alimentación adecuada, a agua apta para el consumo, a veces tienen que recorrer grandes distancias para conseguir agua, no hay saneamiento, no hay electricidad, como digo, la educación prácticamente está en todas las escuelas cerradas, la salud y la vivienda están igual, es decir, fatal, y todo eso en un contexto de homicidios y de ataques indiscriminados, ¿no? Los grupos armados, los 173 grupos armados siguen perpetrando ataques generalizados contra la población civil, en los que de momento han muerto hasta 4.000 personas y hay un montón más que fueron secuestradas, ¿no? Hay otro país que es Uganda, que también invade continuamente el territorio del Congo, que incluso en el caso de Uganda está vinculado a un grupo armado del Estado Islámico, es decir, que por si faltaba algo, los grupos radicales islámicos también están por medio y, bueno, su última hazaña fue entrar en el territorio de Beni, en una incursión en la que mataron a golpes de machete a 23 personas, entre ellas 6 mujeres. En fin, todo eso y más, ¿no? Por ejemplo, más al sur, en la provincia de Kivu Meridional, los ataques contra la población civil, en este caso son indígenas de la comunidad Bañamulenque,
y también hay otras comunidades minoritarias como la Bembe y Fuliro. Hubieron también numerosas víctimas mortales, según la ONU. Esto es, según informaciones de la agencia de la ONU en la zona, que por cierto hay noticias de que se va a retirar en breve plazo porque se ha comprobado, como en otros casos en África, su absoluta inoperancia. Pues bueno, entre enero y octubre del año pasado murieron cientos de personas y se produjeron graves abusos con total impunidad, ¿no? Según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, las disputas por la gestión de la tierra, que como digo es muy rica en minerales, pues ha provocado que en la provincia de Sopo, que está en el centro del país, ya llevan más de 500 personas muertas y más de 77.000 desplazadas, ¿no? Entonces, como digo, pues hay hasta 7 millones, que se dice pronto, 7 millones de personas desplazadas internas. Es la cifra más alta de África. Sí. Y, por supuesto, la causa son los continuos conflictos armados. Es decir, tú no te puedes quedar en tu tribu tranquilamente porque puede pasar cualquiera, no sabes ni quién, porque entre cientos de grupos, a saber de dónde te vienen, y unos y otros pasan y cuando pasan, pues eso, violan, asesinan, etcétera, ¿no? Con total impunidad. Entonces, bueno, lo más grave, como decía, es la violencia sexual, ¿no? Que son prácticas muy extendidas, por supuesto, dentro del contexto de deterioro de la crisis humanitaria. Según UNICEF, porque también hay niños implicados, por supuesto, solo en la provincia de Kivu se informó de más de 38.000 casos de violencia sexual en el primer trimestre del año pasado, que es el último del que hay cifras, y es una cifra que, como digo, según fuentes de UNICEF, representa un aumento de casi el 40% respecto al mismo periodo del año anterior, ¿no? Es decir, que la situación no solo es terrible, sino que se agrava continuamente. Lo más habitual es que esas personas desplazadas pues, se encuentren ubicadas en enormes extensiones de campos de concentración. Concretamente, en la ciudad de Goma hay uno que alberga hasta unas 600.000 personas. Pensemos en una ciudad casi tan grande como Valencia, en tiendas de campaña más que precarias, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que las condiciones climáticas y las catástrofes naturales son muy frecuentes en esa zona, ¿no? Recordemos que están en pleno Ecuador. Y bueno, las personas más en precario, como digo, son las mujeres y las niñas, que son las que corren un especial peligro, ¿no? Porque, como digo, miles de ellas han sufrido violencia sexual, violación, prostitución forzada, es decir, que ni siquiera pueden salir a buscar alimentos, leña u otros artículos básicos porque corren un gravísimo peligro de ser violadas con total impunidad. Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, afirmó que los niveles de violencia sexual en estos campos de refugiados habían alcanzado unas proporciones, según calificativos de Médicos Sin Fronteras, de proporciones catastróficas. Es decir, en este mismo abril, Médicos Sin Fronteras atendió en las 2 últimas semanas hasta cerca de 700 víctimas. Es decir, que, bueno, así está la situación del Congo. No sé si quieres preguntar algo más. Bueno, todo esto en un contexto en el cual los pueblos indígenas que hay es una prueba más del despropósito del colonialismo
en el siglo XIX, bueno, y ahora, pero vamos, en el siglo XIX se lo quedó Bélgica. Son famosos los crímenes del rey Leopoldo de Bélgica. Sí, sí. Mató y esclavizó a miles de personas en el Congo, en el entonces Congo belga, para explotar sus yacimientos. Y hay una multitud de etnias diferentes dentro del Congo, ¿no? Lo cual complica mucho más las cosas, porque el colonialismo y el actual neocolonialismo no ha hecho más que agravar las diferencias seculares que habían entre distintas tribus, ¿no? Así que, bueno, se hacen algunos intentos. Por ejemplo, en febrero de este año entró en vigor una ley que protegía y promovía los derechos de los pueblos indígenas, pero no obstante continuaron los abusos, especialmente, como digo, con excusas tan peregrinas como la conservación de la naturaleza, ¿no? Hay algunos pueblos, por ejemplo, hay un pueblo que es el pueblo Bambuti, que vive en los alrededores de parques nacionales, como por ejemplo el Parque Nacional de Salonga y Cauci-Biega, que son patrimonio de la humanidad, y que, bueno, pues fue objeto de violencia continuada por parte de fuerzas de seguridad, incluso por parte de los guardias de los parques, de desalojos forzosos y todo tipo de abusos, ¿no? Entonces, bueno, pues así están las cosas en el Congo. Simplemente era dar un vistazo. Antes hablaba, por ejemplo, de las prisiones. Las prisiones se calcula, según estas organizaciones presentes en la zona, que están a un 2000% de su capacidad prevista. Las personas presas ni siquiera tienen agua potable y medicamentos. Se han dado ya bastantes casos de muerte por inanición en las prisiones. Por ejemplo, en Kinshasa, en la capital, la prisión de Makala tenía una capacidad para 1.500 personas y actualmente alberga a más de 12.000. La mayoría de las cuales están detenidas en espera de juicio, es decir, ni siquiera han sido condenadas en firme. Y están todas igual. Por ejemplo, otra ciudad importante, la prisión central de Goma, tiene una capacidad para 300 personas y alberga más de 7.000. También la inmensa mayoría esperando juicio. Entonces, bueno, pues como vemos, si miramos cualquier aspecto de la realidad social del Congo, pues es francamente no solamente muy triste en estos momentos, sino que a corto y medio plazo no se vislumbra ninguna posibilidad de mejora, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente era informar de un país que, bueno, ya lo hemos dicho al principio, hay tantos intereses cruzados con 170 y tantos grupos armados campando a sus anchas, pues como cualquiera comprenderá, es muy difícil intentar encontrar una vía de solución, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente recordarlo. Es otro de esos países donde, como tantas veces hemos hablado, no salen prácticamente nada en los medios habituales. Yo no sé si has visto tú muchas noticias últimamente del Congo, pero yo es que realmente he tenido que espigolar bastante para encontrar algo sobre el tema, ¿no? Bien, pues ahí queda, Rafa. No te pregunto nada porque tampoco se me ocurre nada más de lo que has contado. Quizás buscándolo en las redes sociales puedes encontrar algún medio de comunicación o bien la famosa enciclopedia que te ponga al tanto, te sitúe y puedas ver algo más sobre el Congo, pero Yo ya te digo, lo he dicho al principio, porque sabes que me gusta citar las fuentes. Hay determinadas ONGs como Médicos Sin Fronteras, luego está
ACNUR, la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, Amnistía Internacional, y como prensa internacional pues tenemos a la BBC y a Le Monde Diplomatique. Son las fuentes menos cuestionables o más fiables, siempre poniendo comillas, porque nunca te puedes fiar del todo, pero es, digamos, las fuentes que podríamos recomendar para todas aquellas personas que se interesen por la situación en un país tan importante en África como es uno, y además uno de los más conocidos de toda la vida, como es el Congo, ¿no? Yo no sé, cuando éramos jóvenes, a ver, dime un país de África, pues el Congo. El Congo es quizá por tener un nombre muy eufónico, ¿no? Suena muy atractivo. De Congo, pues es uno de los países que más suenan en África, pero que hay que denunciar una vez más, como decía, que no aparecen prácticamente nada en los medios de comunicación habituales. Y como digo, como he comentado también antes, está sufriendo una situación similar a la que está sufriendo Ucrania, es decir, está siendo invadida por los países vecinos. Pero claro, como está en África, pues bueno, aquí no pasa nada. Muy bien, lo dejamos ahí, ponemos un poco de música. Vale. Bien, pues vamos a seguir aquí en Es lo que hay, hablando con Rafa Rius, y vamos a acabar los últimos 15 minutos, no llega, yo diría que 10 o 11, con un tema que también nos va a extrañar, porque no es habitual, porque no se suele hablar de ello, porque eh, hay quien le sonará incluso eso donde está, y vamos a hablar del referéndum en Nueva Guinea, conacos y catalanes. No sé por qué. Canacos y catalanes, sí. Canacos, no conacos, pero Canacos. canacos y catalanes. Pues vamos allá, referéndum en Nueva Guinea. Sí, bueno, es que claro, Nueva Guinea es el nombre que le dio un explorador británico que apareció por allí, un navegante, James Cook, y que le llamó Caledonia, porque Caledonia era el antiguo nombre de Escocia. Entonces es como si se hubiera llamado Nueva Escocia. En realidad se llaman canacos porque el país en su lengua se llama Kanaki. Sí. Es el nombre del país, que es... bueno, y lo traigo a colación porque Francia declaró el estado de emergencia este miércoles pasado en uno de sus territorios, que es se llama Territorio Francés de Nueva Caledonia. Sí. Que, bueno, declaró que duraría un par de semanas para fortalecer los poderes de las fuerzas de seguridad, que ya han dejado de momento 4 muertos y más de 300 heridos. Ha enviado a varios miles de gendarmes franceses a la zona. Bien, este es otro país del que no se habla prácticamente y que viene a cuento para dos cuestiones. Una, para que veamos que el colonialismo ni mucho menos ha acabado. Recordemos que en Nueva Caledonia, que es un pequeño archipiélago en el Pacífico Sur, que está, porque si nos situemos más o menos entre Australia y Nueva Zelanda, es una pequeña isla, la Grande, y que se denomina oficialmente para Francia colectividad territorial francesa, que no es más que un eufemismo por no decir colonia, vamos, porque en realidad es una colonia. Recordemos que Francia tiene todavía otras colonias en los que ellos llaman territorios de ultramar, ¿no? Tiene la Polinesia francesa, las islas de Wallis y Futuna, incluso en el Caribe, si recordamos, tiene la isla de Martinica, ¿no? Pues bien, Nueva Caledonia o Kanaki tiene una extensión de menos de 20.000 kilómetros cuadrados, es una isla muy alargada,
tiene hasta 400 kilómetros de largo, pero solamente 60 y tantos de ancha, y con una demografía de menos de 300.000 habitantes. Y hay un problema para conseguir su independencia, y es que la población inmigrante ya supera a la autóctona, a los canacos, que ha venido siendo diezmada desde su colonización en el siglo XVIII, primero por enfermedades, como suele pasar, traídas por los europeos, y después por la trata de esclavos, lo cual plantea que a la hora de votar en un referéndum de independencia, en estos momentos, los canacos, es decir, los habitantes autóctonos, se han quedado en minoría, porque en estos momentos la población autóctona solo supone ya un 44% del total, con lo cual los referéndums de autodeterminación pues son bastante problemáticos, porque la mayoría de los inmigrantes quieren seguir perteneciendo a Francia. Hubo un acuerdo ya el siglo pasado, el acuerdo de Nouméa, que Nouméa es la capital, en 1988, que establecía la posibilidad de celebrar un referéndum de independencia. Esto tardó bastante, pero finalmente en 2018 se celebró un primer referéndum en el que ganó el no, es decir, la unión con Francia, con un 53%. Y después, en plena pandemia, se celebró otro referéndum en 2021 en el que los canacos llamaron a la abstención. Hubo solamente un 44% de participación, que coincidía casi con la población inmigrante, ¿no? Bueno, pues ahí, como se abstuvieron, pues el no a la independencia se elevó hasta el 90 y tantos %, ¿no? Y ahora se plantea un tercero y definitivo, para lo cual el gobierno francés ha introducido una serie de reformas legislativas referentes al censo y que perjudican gravemente el independentismo. Me recuerda bastante a lo que pretende Marruecos, ahora ni eso, pero sí, lo que pretendía Marruecos respecto al censo en el Sáhara, ¿no? Es decir, meter de contrabando un montón de población marroquí en el censo saharaui para que a la hora de hacer el referéndum pues se quedaran con la mayoría. Entonces, bueno, ese intento de cambiar la legislación para que puedan votar muchos más inmigrantes y por lo tanto tengan mayoría, pues ha provocado los actuales disturbios que, como digo, ya, bueno, ha habido incendios, 4 muertos, un montón de heridos. Y entonces, ¿por qué se me ha ocurrido en el titular hablar de canacos y catalanes? ¿Por qué la comparación con Cataluña? Pues por una razón que se me antoja bastante, salvando las muchas distancias, no solo geográficas. Recordemos que estamos hablando de las antípodas. El equilibrio de fuerzas es similar. Es decir, quede como quede, los canacos y los inmigrantes pues estarían entre un 40 y tantos, un 40 y muchos y un 50 y pocos. Es decir, que prácticamente se produciría una especie de empate técnico. El equilibrio de fuerzas es similar. Y en unas circunstancias similares, con un equilibrio de fuerzas cercano al 50% por ambas partes, es de temer que un referéndum, a que por otra parte unos y otros tienen perfecto derecho, eso no lo cuestiona nadie, pero es de temer que no resuelva nada. Y por eso comparaba con Cataluña, es decir, dejando aparte la lejanía geográfica, la situación respecto a los porcentajes es muy similar. Ya hemos hablado, dejando aparte el hecho de que ahora todo el mundo parece de acuerdo en que el independentismo está de bajón, parece que es algo bastante evidente, no tanto como algunos dicen y quisieran, pero sí que es cierto que ha bajado bastante y que difícilmente, en el caso de convocarse un referéndum vinculante, es difícil que
ni los que quieren seguir en España, ni los que quieren la independencia de la República Catalana, superaran ampliamente ese 50%, con lo cual, aunque ganaran unos u otros, el conflicto seguiría latente. Es decir, la única salida, y eso creo que lo comentamos la semana pasada, sería un referéndum consultivo. Es decir, a ver, para ver un poco cómo están los ánimos, pero según todos los indicios, la situación estaría prácticamente dentro, al 50-50. Incluso aunque ahora hubiera bajado el independentismo y obtuviera un 40 y algo por cien, eso no solucionaría ni mucho menos el tema del nacionalismo catalán, y sería un poco aplazar un conflicto que permanecería alargado y seguiría dando muchos quebraderos de cabeza. No sé qué te parece la comparación, pero yo creo que lo veo bastante similar. Hombre, viene algo al caso. Tú lo ves algo similar, dices, pero en fin, yo no lo sé. Me refiero desde el punto de vista matemático, o sea, no social, ni político, ni nada por el estilo. Vale, aclarado. Aclarado. De todas maneras, teniendo en cuenta la historia de Francia con sus colonias y la facilidad, es decir, ninguna que les impone desde el centralismo y el colonialismo francés para dejarlos a su aire, me temo que lo van a tener muy, 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 muy difícil cualquier intento de... Porque yo recuerdo ya de mucho más joven que de los canacos se hablaba como un movimiento de resistencia a la metrópoli, a Francia, etcétera, etcétera. Y seguimos igual, o seguimos parecido, o se vuelve a hablar, o vuelves a hablar de algo que la mayoría del personal, pues, de los canacos y de Nueva Caledonia prácticamente no nos habla. No, en absoluto. Es otro de los temas olvidados. Solamente cuando hay un conflicto con muertos y heridos, como ahora, vuelve a aparecer brevemente. Pero es que no está igual que antes, está peor, porque ha seguido aumentando la inmigración y cada vez hay más gente de fuera y porcentualmente los canacos tienen menos importancia numérica, ¿no? Entonces, pues cada vez lo tiene más difícil. Lo que ocurre es que desde mi punto de vista, a la hora de evaluar la posibilidad de una independencia, más allá del hecho de que es una colonia y que por lo tanto es una situación anacrónica, de hecho están en el registro de Naciones Unidas de países coloniales, o sea, de colonias con conflictos a resolver, Sí. pero aparte de las cuestiones cuantitativas, habría cuestiones cualitativas, es decir, está claro que los indígenas que han estado ahí de toda la vida, de hecho es una población polinesia que lleva ahí cientos, si no miles de años, pues cualitativamente tendrían que tener, digamos, más posibilidades de opinar a la hora de decidir su destino, ¿no? Más que los que han llegado ahí, digamos, de invitados, que tienen todo el derecho del mundo a emigrar, por supuesto, pero sin que eso signifique conculcar los derechos de los habitantes de las islas de siempre, ¿no? Entonces hay una cuestión que parece bastante clara, y es que Francia intenta, con esos eufemismos de llamarle de maneras bonitas, ¿cómo lo llamaba? Territorio francés de Nueva Guinea. Bueno, pues no le llaman colonia, tiene una legislación muy favorable, con numerosas subvenciones y ayudas de todo tipo para tenerlos contentos y tal, pero lo que permanece ahí y en muchos momentos sale a relucir es que los canacos quieren tener su propia capacidad de decidir sobre ellos y no quieren depender de la metrópoli, ¿no?
Bien, pues lo mismo que hemos dicho con el Congo. El que quiera buscar información, que de vez en cuando se aburra, o cuando no tenga otra cosa que hacer, o ahora mismo que se les ha abierto el interés, pues que busquen en redes sociales. En diferentes lugares encontrarán información más detallada, que pueden leerse, que pueden buscar enlaces que les llevarán a ampliar lo que hemos contado y que puede haber despertado el interés de algún oyente, supongo. Hombre, es que esto tiene que ver, es interesante sobre todo por lo que tiene que ver con el colonialismo, que Sí, muchas veces parece que hablemos como de una cosa del pasado sí, y que actualmente todavía existe. Y luego es más, relativamente más fácil de encontrar algo de información porque tiene que ver con Francia, con el país vecino y europeo, y por lo tanto, como le afecta a Francia, pues es posible que haya algo más de información. Así que, como tú decías, a las personas que les interese saber cómo anda el colonialismo en estos momentos, en concreto en el pueblo canaco, pues pueden informarse sobre todo en las redes, porque los periódicos y medios nacionales españoles poco van a encontrar. están en otra cosa, sí, señor. Lo tenemos que dejar, Rafa, porque si Muy no bien. nos echan igual. Eh, los viernes es un día de esos, los lunes y los viernes en Radio Clara son días de mala suerte para nuestro programa, pero en fin, eh, aquí estamos, resistiendo el Y embate de los tertulianos. si tenemos que perder unos minutos, pues bueno, No, no pasa nada. perderlos no, perderlos no. Lo que pasa es que se retrasa la programación. Cambio horario, como si fuera el cambio de hora que se produce en primavera y en otoño, ¿no? Pues aquí en Sí, Clara como lo ahora se alargan los días, pues bueno. bueno, Pues vale, nada, nos escuchamos la semana que viene. muy bien, Rafa. Pues un abrazo y hasta entonces. Salud. Hasta entonces, salud y buen día.